A veces todo ocurre y de repente tenemos la suerte y el privilegio de tener poesía en la tele. El caso es que hace unos días llega a mí, pues que tenemos a alguien en nuestra ciudad formando parte de una iniciativa internacional que tiene lugar además no muy lejos de aquí, El Origen, y me pareció un proyecto deslumbrante. Y estuvimos hablando, ella y yo, y al final dijimos, esto tiene que ir a la tele, esto se tiene que saber. Así que estoy feliz de recibir hoy en nuestro A Poqueta Nit para hablar de poesía y para hablar de esta conexión internacional de poetas, pues a una novelense que escribe poesía desde hace muchos años, y vamos a hablar de esa pasión, de cómo fluye, de cómo además te lleva a conectar con personas muy bonitas en todo el mundo, y lo que da de sí la poesía, que es el arma de construcción masiva. Esto tampoco es mío, ya me gustaría, pero lo creo a pie juntillas. Está aquí Magda. Magda Miralles Cazorla, bienvenida, criatura. Hola, guapa. Buenos días. Bienvenida. Es que gracias. Me entusiasma esto. Dime qué cámara es la mía. La tuya se está aquí. Vale, cuando acabes te la puedes llevar, ¿eh? Sí, claro. Porque lo he dicho, es la mía y has dicho que es esa. Por supuesto. Te coge la palabra. Mira, aquí tenemos, esta es la mía, plano general, que es donde estamos ahora, ¿lo ves? Este de aquí de la esquinita. Sí. Esto está muy chulo que lo contemos además en la tele. Pues, plano general, Pepe. Vale. Y esta es la tuya, que es tu plano, mira, ahí estás ahora. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te mire a ti o que mire la Mira, cara? se me ocurre que cuando recites, a cámara, porque bueno, así miramos a los ojos. Miraré. Pero levantas y tal, cuando ¿no? levante, que te he miraré. visto recitar y lo haces así. Sí. Y eso me gusta mucho. Vale. Mira, hoy hablaremos de esto también, porque tú cuando recitas, lees, hay gente que, es verdad que recita poemas que se sabe muy de memoria. Yo soy de las que lee y me gusta hacerlo. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo hago qué? ¿Cómo recitas tú? ¿A qué te refieres? Que si lo haces leyendo, que si... Siempre, ¿verdad? Claro, tengo que leer. Claro, pues yo sí, soy esa persona también. No había entendido si es que te referías Ajá. a en qué me motivaba o de qué manera yo de me... eso también ¿sabes? vamos a hablar. Vale. De eso también vamos a hablar. Bueno, a ver, primero vamos a aterrizar todo esto y explicarle a la gente de dónde nace, porque tú ibas escribiendo poesía ¿desde cuándo? Bien, te cuento. Yo empecé a los 9 años. No sé si se puede llamar escribir poesía con 9 años, pero sí escribir emociones a los 9 años. Porque ocurrió un hecho que fue doloroso para mí, que fue la muerte de mi abuela paterna, y yo tenía nada más que 9 años. Y todo ese dolor, toda esa rabia, esa impotencia que tienes, yo la plasmé. Tuve la necesidad de coger, no recuerdo, vería algo por ahí, si sería una libreta, si sería una hoja, pero yo lo escribí. De tal manera que mi madre le llamó muchísimo la atención que siendo tan pequeña me expresase de esa manera. Claro, y entonces cogió y lo que hizo fue decírselo a mi tía Gloria. Fue y se lo enseñó porque, te cuento, mi tía Gloria es la hermana de mi padre, es la hermana pequeña de mi padre. Ajá. ¿Vale? Gloria Miralles Cantó. Pero claro, como ella escribía, porque ella escribe poesía y escribía, entonces ahora ya falleció, muchísimos años, pero claro, lo hacía desde la intimidad y tal. Bueno, el caso es que mi madre llega a ella y le dice, Gloria, mira, lo que hace la meua filla. Dice, chica, no está mal, ¿verdad? Mi madre decía, ¿verdad que parece que tiene algo? O sea, que mi madre veía algo que para la edad que yo tenía normalmente no es una expresión de ese tipo. Claro. Esa fue mi primera vez. Fíjate, me parece maravilloso, porque además escribir es una de las mejores terapias y algo que no deberíamos dejar de hacer nunca. De hecho, estaba leyendo el otro día unos artículos, me gusta mucho la neurociencia, y estaba leyendo una serie de artículos que hablaba de lo importante que es en este mundo que vivimos de tanto despiste, de olvidarnos de las cosas, ¿vale? Y de tanto estrés y tanta cosa, lo importante que es escribir a mano, lo bueno que es como terapia para el cerebro incluso, ¿vale? Pero en este caso como terapia emocional, sí, y como talento que va saliendo al final. Sí, ¿Y sí. has seguido escribiendo toda la vida? Bien, después de todo eso, yo en casa no puedo recordar si con 9 años, a los 10 y a los 11 yo escribía, eso no lo recuerdo, pero sí que sé que en mi adolescencia pequeñita, que a lo mejor tenía 14, 15 años, sí que escribía, ¿sabes? Y me encantaba, porque debo decir que se contradice, porque que una poeta escriba cuando no le guste leer,
manda narices. ¿No te gusta leer? No. Me sorprende. Muchísimo. Y entonces sí que es verdad que a partir de la poesía, de meterme en todos los centros de literatura, sí que me ha motivado, y claro, todo lo que ven los compañeros, cuando ponen eventos de algún poeta de los de antes buenos, en fin, tienes que leerlos. Y me encantan todos. Es que, fíjate, yo no puedo decir, ¿quién me gusta más? Pues me gusta el sentimiento que pone cada uno de ellos en un momento determinado para expresar esa emoción que sale del alma. Porque escribir no es escribir algo banal, eso lo hace todo el mundo, pero escribir lo que siente tu corazón por dentro o lo que te motiva a hacerlo. Por ejemplo, yo a lo mejor voy por la calle, yo qué sé, veo a lo mejor a un niño que se ha sonreído o alguien que a lo mejor ha tropezado, y eso a lo mejor me da ternura y me da ese instinto de decir, fíjate que a veces me ocurre, que ya es exagerado, ¿eh? Hay veces cuando estoy muy motivada, ¿sabes qué me ocurre? Que estoy deseando, cuando tengo una idea en la cabeza, que ya más o menos la tengo así, tengo que llegar a casa y estoy como nerviosa y digo, si fuese una borracha de estas sería para empinarme la botella enseguida, porque voy desesperada para llegar, para escribirlo. Porque lo tienes, o sea, tienes el impulso, lo tienes ahí, lo tienes en la cabeza y dices, esto tiene que salir. Lo tengo que hacer. Qué y bonito. lo hago. Entonces estuve muchísimos años escribiendo en casa, pero muchísimos, sin redes sociales, sin nada de nada, porque fíjate, no existían, para mí no existían. Los móviles de ahora no estaban entonces. Y entonces era imposible. Y yo no veía otra cosa en mi casa y punto. Mi marido llegaba a veces y me decía, nena, ¿dónde estás? Y me buscaba y a lo mejor yo estaba en el escritorio de mi hija allí escribiendo. Pero me daba temporadas. A lo mejor había veces que estaba como más motivada y otras veces menos. Pero ahora ya es un mono. Tengo que estar todos los santos días. Ahora es una bendita adicción. Ah, sí. Soy adicta, ¿eh? Menos mal que por eso no me llevan a ningún sitio malo, porque es una adicción maravillosa. Ojalá solo estas adicciones. Porque es lo que ocurre. Fíjate, en casa, verás, te lo voy a decir. Sí. Tengo muchos cuentos que están sin editar. La belleza de Abelardo era el más feo del universo, pero era tan bello por dentro que esa belleza es la que se veía, y por eso le titulé La belleza de Abelardo. Me encanta. La familia valiente. Esa es una historia, ¡buah! El patito que andaba al revés. Cerdito glotón, gusano y habichuela. Poemas, algún relato y Milagroso, que ese le salvó la vida al rey de aquella época. Cosas de esas, o sea que a mí me gusta y hago lo que sea. ¿Y dónde podemos leer algo de esto? De eso. Que a mí de repente leer relatos, cuentos, me encantaría. Vale, pues ya, mira, si cuando ya pase todo esto me invitáis a que venga para ver qué tal ha ido el evento internacional. Perfecto, del que vamos a hablar ahora. Y entonces hablamos luego de eso. ¿Y te traes alguno? Sí. ¿Son relatos para que se pueden leer en la tele alguno? Se pueden ver, bueno, son así, escritos así, tal cual. Perfecto. Por cierto, es una letra monísima. Oh, no me digas que... Es que de lejos, hija mía, es como yo. A mí me ven de lejos y doy el pego, no te puedes figurar. Cuando me voy acercando, ya apartan la mirada. Digo, ay, hijo mío, pero da el pego, porque hay quien no lo da. ¡Qué buena que eres! ¿En serio, Me encanta. Y de cerca también, reina. En serio. No, hombre, no, pero los años no perdonan, cariño. Y ya está. Ay, bueno, que me encanta. Cuando tú me digas, leo el primer poema, cuando tú lo consideres. Pues mira, yo antes de seguir conversando, es que esta conversación va a estar salpicada de poemas, que esto ya me parece maravilla total. Así que nuestro superrealizador le pondrá música y adelante cuando quieras. Bueno, antes de decirlo... ¿me ponéis música también? Sí. Maravilloso. Bueno, antes de nada, quiero comentar una cosa, y voy a mirar a cámara esta vez, porque creo que se lo merece. Mi tía Gloria, yo la quería muchísimo, hermana de mi padre, era una persona muy inteligente, le encantaba escribir, y la pena que siento es que fue en una época en la cual no existían ni redes sociales, ni lo tenía tan fácil. Aún así, en un Betania escribió algunos cuantos poemas.
y en la estampita de la santita también. El caso es que ella, hay una anécdota de mi tía que me parece muy interesante y la voy a decir. Su nieto, resulta que en el colegio tenía que hacer, no sé por qué, si era por alguna asignatura o por lo que fuese, le pidieron que hiciese un poema. Ni corto ni perezoso, acude a su abuela. Y cuando llega su abuela, le dice: abuela, tengo que hacer esto, ¿me ayudas a hacer un poema? ¿Cuál pongo? Y ya empezó a mirar y le da uno. Y cuando lo lleva al colegio y lo ven, dice: esto no lo ha hecho el chiquillo. Esto es buenísimo. Esto no lo ha hecho el chiquillo. Y lo llaman y le dicen: a ver, Fran, ¿esto lo has hecho tú? Dice: sí, bueno, me ha ayudado mi abuela. Me ha ayudado mi abuela. Me encanta. Y el caso es que cogió y dice: bueno, ¿tiene más? ¿Ha escrito más tu abuela? Y dice: sí, sí, claro. Dice: pues a ver si me traes alguno y dile a ver si viene tu abuela. Total, que en el, ¿qué se dice? Es el anuario, lo que se pone al final de curso, que se pone, se llama así, pues ahí pusieron en el colegio poemas de mi tía. ¡Qué bonito, por favor! Fíjate si tiene valía. Y cuando te lea esto, lo vas a entender. Adelante. Porque yo digo: tía, lo siento, me vas a dejar un poquito a la altura al betún, poniendo y más leyendo el primero, pero da igual, te lo mereces, es un homenaje a ti. Me encanta. Cuando tú quieras. Adelante, preciosa. Presentir. Atardecer en el jardín. Perfume enervante de las flores, mecidas por la sutil y suave brisa. Jirones escarlatas en el cielo, un conjunto tan de ensueño que ponían mi corazón locos anhelos. Mis ojos adormecidos miraban distraídos el paisaje, esperando no sé qué. Tal vez algo que mi alma ansiaba, algo que debía suceder. En estos momentos de la vida en que despiertos soñamos. Mi anhelo se hizo realidad, oh visión bella por mí tan presentida, surgiendo entre las flores cual una flor viva. Fue tu imagen para mi alma una dulcísima caricia, y tu belleza a mis ojos la ilusión tan presentida. Al fin avanzaste hacia mí, te detuviste a mi lado, percibía tu suave aroma, y hasta el terciopelo de tus mejillas creía acariciar mis manos. Tu voz dulcísima susurrando mil locuras en mis oídos vertías, y era tu imagen tan real para mí que tu cuerpo entre mis brazos estrechar creía. Y tus manos suavemente se deslizaban por mi frente, acariciando mis mejillas. De pronto, cuando mayor era la dulzura de tu presencia, de ensueño, causaba al alma mía un agudo dolor. Me hizo volver del país de los sueños a la realidad de la vida. Entre mis manos, una rosa era lo que yo creía el rostro de la visión. Aspiro su perfume y beso sus pétalos lentamente, suavemente, como besa una madre la mármorea frente del rubicundo infante dormido en su cuna. Gloria Miralles cantó. Para ti, tía. Pero qué maravilla. Era maravillosa. Era maravillosa. Además tuvo que ser autodidacta. Sí, pero ella sí que leía mucho. Claro, nada más se nota. ¡Qué maravilla! Maravillosa. Qué bonito y qué maravilla que además las palabras, los poemas y todas esas emociones trasciendan y nos queden. Qué bonitas huellas. Bueno, debo decir que este poema yo no lo encontraba y mi hermana lo tenía. Y ahora, después de hablar contigo el otro día para venir hoy, le dije: Mari, búscame el poema de la tía. Me lo pasó en el Facebook, en WhatsApp, pero en un mensaje de voz. Yo lo tuve que ir escribiendo, copiando, hasta que lo copié aquí. Buena paliza. No me importa, lo hice muy a maravilla. gusto, porque, ¿sabes? Ella se sentiría muy orgullosa, porque de ser esta época, tía, tú serías una grande, porque ya lo eras.
Qué bonito, de verdad Sí. te lo digo. Qué bonito. De verdad Gracias que por sí. esto. Sí. ¿Qué es la generación del 23 Parnaso siglo XXI? La generación del 23 Parnaso siglo XXI es un grupo de poetas que, al igual que los poetas del 98 y del 27, hemos formado un grupo porque empezamos siendo muchos, pero generación del 23 somos en realidad 28, ¿m? Y a raíz de una serie de empezar escribiendo, haciendo cosas, viendo como por ejemplo el primer poemario que se hizo, que fueron 41 poetas y 14 países, ¡Guau! pues ahí fue cuando se llamó Generacional. Y le fue presentado al príncipe, al rey de España, Felipe Sí, VI. además, con una carta, todo Sí, muy y diplomático. claro, sí, y al presidente del gobierno también. Y todo eso fue así. Entonces luego surgió un segundo poemario, en el cual es este, en el que yo ya he participado. Ya estás. En el que yo estaba, porque yo empecé en tertulia poética, se llamaba Tertulia Poética Ontenient Parnaso del siglo XXI, porque Maripaz Sáenz Angulo, que es la directora, la que lo ha hecho todo, que es la que lo lleva todo. Es la mujer que lidera, además, Es la líder. este proyecto Es que es la líder. precioso. Pues ella resulta que fue la que yo en 2019 ya se hizo el primer poemario, que es el que te he dicho que habían tantos poetas, eran 41 y 14. 41 poetas en un poemario. ¿Tú sabes lo que es De eso? 14 países, De ojo, 14 cuidado. países, porque eso significa que hay una movida Muy grande. muy grande. Y eso es lo que llevó a que le fuese presentado, ¿sabes? Para que fuese algo generacional. Entonces luego surgió este, Que es del año 2021, este es del año 2021. que ahí son 13 Fue países y 33 poetas. 33 poetas, 13 países, perfecto. Y aquí fue cuando ya empecé yo en él. Yo empecé aquí, yo participé y todo muy bien. Pero luego no se materializó hasta el año 2022. Ajá. ¿Vale? Y entonces en el año 2022 se hizo, a ver que lo quiero decir bien, bueno, en 2021 33 países distintos y en el 2022 se publica y edita en PDF el tercer poemario de Tertulia Poética Ontenient Parnaso del siglo XXI. Claro, entonces fue algo muy bonito porque verás, un poeta malagueño que participó en el poemario, pues cogió el poemario y se hizo una foto con el poemario. Fíjate las cosas como vienen cuando tienen que ir viniendo A ver. y llegar. Se hizo la foto con el poemario en la mano. Y entonces se llama el poeta Francisco López Angulo. Y se hizo el poemario y entonces Maripaz instó a todos los demás poetas para que cogiésemos el poemario y nos hiciésemos la foto también. Todos los que nos hicimos la foto de los 33 que habían, quedamos 28. Unos se salieron y los generacional, poeta generacional del siglo XXIII, Parnaso del siglo XXI, pues de generación del 23 del siglo XXI, somos 28. Lo demás somos generación en eventos porque somos, ¿sabes?, generacionales, pero de ser como esa minoría de poetas, como lo fueron los poetas del 27 y todo esto, no. Somos solo 28. Y entonces nos hicimos todos la fotografía y entonces Maripaz creó un grupo de WhatsApp con los poetas que éramos ya generacionales. Ajá. Y entonces, consciente de la joya poética que suponía esto, pues entonces en 2021, que es cuando se hizo esto, resulta que luego se creó un poemario dedicado a este poemario que se llamó Aroma de Poemario 3. Y ese poemario es muy gracioso porque resulta que es el poemario que a mí se me ocurrió, que se me ha pasado y no lo he dicho, cuando este poeta cogió y se fotografió esto, yo tuve el impulso, porque yo soy la impulsiva, tuve el impulso
de hacerle un poema al poemario. ¿Qué dices? Me encanta. Y le hice un poema al poemario. Y al hacer ese poema al poemario, a Maripaz le dio la idea de decir, dice, magnífico, vamos a hacerle todos un poema al poemario, y eso fue, cuando ya se hizo ese poema al poemario, fue con lo que te he dicho después, cuando ya pasó a ser Aroma del Poemario 3. Qué bueno. Y ese Aroma del Poemario 3, generación del 23, Parnaso, siglo XXI, ese aroma fue lo que llevó a hacerlo del WhatsApp, a ser los que somos poetas generacionales, y lo que llevó a decir, pues vamos a tener que hacer un evento y tenemos que hacer esto a lo grande. ¿Dónde empezó todo esto? En Ontenient, claro, que es donde Maripaz vivía y donde hizo el grupo poético. Y entonces dice, pues nada, en Ontenient será el bautismo. ¿Y qué va a pasar? En Ontenient va a ser maravilloso, porque seremos 20 países. Vamos a ser 20 países y vamos a estar, pues fíjate, ya tenemos 2 poesías, una dedicada a Ontenient y otra dedicada, perdón Maripaz, no me acuerdo, dedicada a otra cosa. Dos poesías. Y entiendo que es un encuentro que vais a recitar. Dedicada al poemario, dedicada al evento, a lo que íbamos a hacer, por favor, se me olvidaba lo más importante, dedicada a eso. Vale. Y entonces ahí recitaremos, en el teatro de allí, todos los poetas, los rapsodas también, los que son todos los que vienen de otros países que no son de nuestro grupito de la misma generación, pero sí que son generacionales, porque lo somos todos. Y entonces ahí será la bomba. ¡Qué maravilla! ¿Hay fecha? Será la bomba, claro que sí, 24, 25 y 26 de julio. 24, 25 y 26 de julio, lo digo porque es un evento poético. Hay muchísima gente que ama la poesía en nuestra zona. Pues que sepa todo el mundo que se puede informar con todo lujo de detalles, porque van a ser 3 días de mucha intensidad. Imagino que tendréis un completo programa de actividades. Está todo perfecto, todo está muy estructurado, con las cartas de invitación, tal. También está invitado el alcalde de aquí de Novelda. Onda. También están invitados de cada municipio, de cada uno de los poetas, de cada ciudad en la que viven. Tienen su propia invitación. Si no van a ir, que por lo que sea no pueden, no importa, pero que sepan el evento y la categoría del evento y la repercusión mundial que supone el evento, que es de relevante y de muchísima importancia. Van a ser 3 días preciosos. Sí. Y a todo esto, este grupo, ¿vale?, y esta manera de conectar poesías está teniendo mucha repercusión a nivel internacional, porque vivimos en el mundo de las redes sociales. Sí. Y desde allí os estáis compartiendo, os conectáis, además se emiten diplomas, certificados. Es verdad que, claro, nuestro mundo ahora es otro y estos encuentros son fundamentales. De hecho, es la manera de desvirtualizaros. Tú me decías hace poquito que habías tenido la suerte de conocer a gente con la que ya te relacionas desde hace mucho tiempo, compartís poemas y os admiráis mutuamente, y que de repente tener ese encuentro, poder conoceros y escucharos recitar, eso es maravilloso. Sí, sí. Pero funcionáis en redes sociales. Sí. De hecho, yo no conocía a nadie en persona. A nadie. Esto es maravilloso. Y entonces, en un evento que se hizo en Alicante, bueno, que fue más bien la presentación del libro de un compañero de allí de la generación, Jesús Gandía, y ahí conocí a varias. Fíjate, ahí qué tuve el bonito. gusto de conocer a Carmen Amérigo, mi compañera, ahí que no me sale el nombre, a Conchi Semper, y a quién más, y a Jesús. Creo que no había nadie más, porque fue otra poeta, pero se fue antes de que yo llegara y entonces no tuve el placer de conocerla. Luego ya fue en Albatera, ¿sabes?, en lo de América Sin Fronteras. Que ahí estuvisteis recitando. Y ahí fue cuando estuve recitando, porque yo fui en representación de América Sin Fronteras. Y entonces, ahí sí, ahí tuve el gusto de conocer a María Teresa Rodríguez, a Conchi, que ya la había visto, a muchos. Volví a ver a Jesús, volví a ver a Carmen, y en fin, estuvo muy bien. Y también a una poeta que es también maravillosa, y ahora mismo no me sale, a Claudia Ballester Grifo, que es una poeta fantástica. Para quienes quieran seguir al grupo y además descubrir poemas, hoy daremos varios datos de redes sociales, así que si yo te pregunto por
Ambrosía Poética. ¿Tú qué me dices? Pues es la que lo lleva precisamente Claudia Ballester Grifo. Es un sitio en donde yo escribo muchísimo. Además, ella cada semana está poniendo eventos y eventos y eventos y casi no digo que en todos, pero casi en todos participo. A veces es un evento express. Y en un evento express no sé qué pasa, a veces no me entero y cuando miro digo, ¡ay, sí! Y entonces lo miro, ¡pum! Y me meto rápido. Sí. Pues ahí está, ¿vale? Ambrosía Poética en Facebook. Lo digo porque bueno, muchas veces hablamos de las cosas malas de las redes sociales, pero obviamente hay muchas maravillosas y que haya poesía en redes sociales es algo muy luminoso. Es precioso. Yo sé que la poesía es una minoría, porque, por ejemplo, hay literatura que es otro tipo de literatura que no es poesía y gusta más. Llega a más amplio, pero la poesía en sí tiene que gustarte mucho, tienes que tener esa sensibilidad para sentirla y gustarte, porque por ejemplo yo en mi perfil de Facebook, allí yo tengo muchísima gente que me responde y depende de cómo me responden sé si les llego o no les llego, es decir, si les gusta o si me han leído o si se han metido en lo que yo quiero, en mi sentir, ¿sabes? Eso se nota. Eso se nota y es muy bonito que fluya esto en redes sociales, ¿vale? Para compensar todo lo otro que también pasa. Sí, de repente dices, luz por aquí. Así que, ¿cómo es ese interactuar con la gente que te sigue y te lee? ¿Cómo es? A mí me parece fantástico porque, claro, yo doy los buenos días, pongo poesías y cosas y cuando me ponen cosas y tal, pues me encanta más que nada porque también todo esto lo sepa, fíjate. Debo decir, porque no lo he dicho, debo decir que lo tenía todo apuntadito para empezar por aquí, por allá, por allá. Y he empezado la casa al revés y creo que lo que es así espontáneo queda también bien. Estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes? Vale. Pero cuando yo empecé en redes sociales, ¿Sí? Fue porque mi móvil, que era una caca, de esos de llamadas nada más, la caca porque era de llamadas, era buenísimo, pero era de llamadas. Yo no podía meterme ni hacer nada. Entonces yo seguía siendo esa persona que le gustaba escribir y nada más, y nada más. Pero cuando tuve la oportunidad, porque se rompió el móvil, porque si no aún estaría con el viejecito. Menos mal. Y mi hija, mamá, tira el móvil ese a la basura. Ya está bien, hazte otro móvil, me decía siempre. Yo al final le dije... Ven a este siglo. Vente, no te quedes tan detrás. Qué buena. Fósil. Y yo cogí y le dije... Yo digo, vale, y cuando me lo compré, mamá, voy a abrirte ahí para que te metas en Facebook. Y digo, que no, en el WhatsApp me basta, porque estáis tú, los tías, está tal y está cual. Bueno, antes no lo he dicho y lo quería comentar. Mi hermana María Dolores es una persona que también escribe mucho. Lo que pasa que no le ha dado, como a mí, de dedicarse en cuerpo y alma. Mi hermana es una pintora fantástica. Ella ha hecho, ¿cómo se dice?, exposición, ¿has puesto? Además, escribe, lo que pasa que no lo ha pulido tanto porque tampoco lo ha practicado tanto, pero lo escribe. Es algo que yo creo que van los genes porque nos viene desde mi tía Gloria. Me encanta esto. Pero yo pienso una cosa, de verdad, Maje, ¿tiene que ser de mi tía Gloria? ¿Y no será que mi tía, a su vez, algún otro familiar que igual no tenía la oportunidad, que igual a lo mejor incluso no sabía ni leer ni escribir, pero su pensamiento se dejaba llevar y que nadie lo supiese? Yo son cosas que las suelo pensar, porque las cosas no salen tan poquito, los genes vienen más allá, ¿sabes? Yo creo, ¿eh? A mí me da que es así. Vale, y entonces, cuando me metí en Facebook, el primer sitio que para mí son dos de los más importantes. Tertulia Poética, en Parnaso, siglo XXI, que es la que me está induciendo, lanzando a lo que estamos llegando ahora, por lo que he venido ahora a hablar. Que te lo vamos a dejar ahí bajo rotulado para que todo el mundo lo pueda seguir. Vale. Y El Rincón del Poeta. El Rincón del Poeta para mí fue maravilloso, porque yo escribía normal en el muro mío, cuando ya me metí en Facebook, y yo escribía, y un tal Manuel Crespo, que es novelero pero vive en Aspe, pues él me veía, que él entiende mucho, y me decía, Magda,
voy a ponerte una petición, darte una petición de amistad para que vengas al Rincón del Poeta. Y le dije, ¿tú crees? Un poco extrañada porque era la primera vez y entonces yo no estaba metida en este mundillo. Y así fue. Me metí ahí, empecé a escribir. Conocí a Delfina Sena Corona, que es de la parte de Barcelona. No la conozco en persona, hablamos por WhatsApp y hablamos una vez por teléfono también. Y ella, pues, recitaba mis poemas. Porque su padre recitaba de maravilla. Su padre tiene esa típica voz, que ya falleció porque ya es mayor que yo. Ya no falleció el padre. Como esas películas de Ben-Hur, los que están, se llaman los comentaristas de las películas. ¿Cómo sí, se el llama? narrador. El narrador. El narrador Está que maravillosa. pone, pues igual, su padre, una maravilla, y tiene, que a veces ha puesto de su padre, y me ha encantado. ¡Hala! Y ella, pues no tengo yo en el Rincón del Poeta que ella ha estado recitando mis poemas, porque ella escribe, pero ¿sabes qué? En canción. Dice, no me aclaro, yo tiene que ser el tono de canciones. Tiene que tener esa musicalidad, Tiene que tener esa musicalidad porque si no, no hace nada, ¿sabes? Qué maravilla. Magda, ¿nadie es poeta en su tierra? Que nadie es poeta en su tierra, no recuerdo ya lo que dije. Te pregunto yo así, esto es un juego de palabras, ¿vale? Por lo de nadie es profeta en su tierra. Pero nadie es poeta en su tierra, pero al final tú te has unido a una iniciativa pues que, vale, está un poquito lejos, pero luego además de ámbito nacional e internacional, pero aquí es posible que muchísima gente ahora mismo esté descubriéndote como poeta. Vale. Lo que acaba de decir Maje lo dice por algo. Cuando estuvimos hablando el otro día, yo dije, nadie es poeta en su tierra. Fíjate que fue que me confundí, quería decir profeta. Y me pareció Y a ella le brutal. pareció ¿Qué te dije? maravilloso. Me encanta lo que acabo de escuchar. Y tienes toda la razón. Nadie es poeta en su tierra. Porque dime tú... Es que me gusta más que nadie es profeta en su tierra. Fíjate lo que te digo. Está muy bien. Pues dime, ¿quién me conoce aquí? Nadie. Entonces, sí que es verdad que en redes sociales, en América, en todas partes, en Colombia, en Brasil, en todas partes. ¿Por qué? Porque yo escribo en redes sociales internacionales, en el cual tengo reconocimientos y tengo diplomas, algunos los tengo también que son de esos de más envergadura, y oye, y muy bien. Sin embargo, aquí, no. Pregunto, ¿en algún momento acaricias la idea de publicar tu propia antología? Es decir, que en algún momento, tremenda colección de poemas que ya tienes, más los que van llegando porque tú no paras, estén todos en un mismo libro. Te cuento. Estoy haciendo un poemario mío solo. Tendré ya por lo menos 80 poemas. Madre mía. Sí, lo tengo. Y ese, pues yo es que me ocurre una cosa, y tengo algo que he hablado con otros poetas, compañeros, y les ocurre lo mismo. A mí me pasa una cosa, Maje. Nunca estoy contenta con lo que hago. Ya. Cuando yo termino y escribo algo, si me da por repasarlo, rectifico. Siempre rectifico. De hecho, de aquí rectificaría, de ahí rectificaría, pero es lo que hay. Es lo que hay, ¿sabes? Así es que yo, ¿qué quieres que te diga? Sí. No sé por qué lo he venido a decir. Por eso, porque está ahí que seguramente antes o después llegará un poemario. Vale. Entonces resulta que en Tertulia Poética, en el grupo que tenemos de Tertulia Poética en Tañé Parnaso Siglo XXI, en el grupo que tenemos nosotros de WhatsApp, yo soy la encargada, porque soy poeta generacional, como todos. Lo de poeta generacional es eso, que somos todos generacionales. ¿Por qué? Porque todos nos comunicamos a través de la poesía, en todos los campos y en todos los ámbitos, y llegamos a todas partes, ¿sabes? Generacional. Y soy consejera de honor de la embajadora de Asuntos Internos. Y los asuntos internos son lo que llevan al grupo a todas las cosas que se hablan, que se dicen, que están en WhatsApp. Pues de alguna manera yo soy, no es que sea precisamente porque Carmen Américo también ella es más aún, pero yo soy la que más me dedico a diariamente poner mis saludos por la mañana, poner mis saludos de la noche, pero mis saludos de la mañana y de la noche van con un pequeño poema, diario. Y un día Maripaz me dice, por privado, que hablamos muchas veces por teléfono, me dice, Magda,
que ya no he tenido el placer, que tengo muchísimas ganas de conocerla en persona. Me dice, Magda, recopila todo lo que tienes aquí y haz un poemario de tus saludos, porque son muy enriquecedores, están llenos de metáforas y de cosas muy bonitas, que esto tienes que hacer un poemario de esto. Eso fue lo que ella me dijo. Entonces yo he ido cogiendo, pero como estoy con lo de mi poemario, ahí vamos. Vale, ¿sabes? pero como esto no para... Esto no para. No, nena, no para. Si me despierto por la noche, ¿qué hace Magda? No puede dormir. Miro, tal. Mira, hay veces que no estás inspirada por lo que sea. Claro. Hay veces que fluye. Pero cuando no estoy inspirada, leo algo de otro poeta y cualquier palabra me llega y hace que yo sienta esa necesidad. Y desde ahí nace. Lo hago. Me encanta. Esa soy yo, porque yo no tengo nada previsto. Tú pregúntame, ¿cómo escribes? ¿Tú vas programando qué es lo que vas a escribir, qué hacer? No, nunca lo sé. Sí, que esa pregunta te la iba a hacer. Y además, ¡ay, perdón! ¿cómo? O sea, si lo haces con algún boli especial, si lo haces en libreta, si lo haces por la No, noche, en el móvil. si tienes tu rincón en casa. ¿Dónde escribes tú y cómo? Pues mira, allí en la habitación hay una mesa que es el desastre de mesa más grande del mundo. Me encanta el caos. No caben más papeles y todo, pero todo es de los escritos y de lo que se escribe y de las poesías. Está todo lleno. Y ahí, tenerlo limpio no... El caos poético. Claro que sí. ¿Tú sabes qué chulo? Es muchísimo mejor. Mira, quiero decir una cosa que no quiero que se me quede en el tintero. Esta última vez, para el evento que vamos a hacer, como nosotros escribimos mucho por el tema de la paz, ¿vale? Porque es muy importante, en todos los eventos escribimos por la paz. Sí, señora. Y eso es muy importante por el medio ambiente también, que también es muy importante. Sí, nos va la vida en ello. Son cosas en las que nos va la vida. Sí, es que es verdad. Sí, es que estoy completamente de acuerdo. Ya estás viendo lo que está pasando. Nos enteramos, la capa de ozono y todo lo que está ocurriendo nos enteramos. es debido porque en el medio ambiente aquí estamos dejándolo todo caer de una manera, no se recicla, en el mar se tiran vertidos, residuos y cosas, y eso es penoso. Pero ocurre. Nosotros queremos mucho. Entonces, por esa misma razón, Maripaz Sainz Angulo, acompañada de Edwin Antonio Gaona Salinas, que es el líder héroe, porque es que lo es, de este proyecto y de esta generación, porque él es de una manera que si tú tienes un agobio de lo que sea, ahí está, que te lo soluciona todo. Y entonces, en este caso, pues las 400, 600 cartas de invitación que ha hecho Maripaz, las cosas que sin Edwin no habría podido, porque él era el bastón de ella. Y ella, el bastón de ella. Él era el bastón de ella y ella la muleta de él. Qué bonito. Entre los dos, ¿sabes? Y yo, a su manera, ella me decía siempre, somos los tres, Magda, porque tú lo que estás haciendo de mantener al grupo, eso estoy muy agradecida y me ha dado las gracias muchas veces por privada por esta razón, ¿sabes? Qué importante. Vale, es muy importante eso, lo quiero decir. Y a raíz de esto, pues le mandó una casa al papado, al Papa. ¿Lo sabías? No. Y hemos tenido respuesta del Papa y nos da su bendición. Porque como sabe que se hable de... ¿Tienes agua ahí también, el tema de la paz. No, es que te quiero enseñar la respuesta de allí del Vaticano. Vale. ¿La podemos poner en la tele? Puedes poner lo que quieras, pues claro, si eso es ahí precioso. Va toda pantalla y la leemos. Estimados en el Señor, animados por sentimientos de filial adhesión y afecto, han tenido la amabilidad de enviar una atenta carta al Santo Padre en la que le hacen partícipe de algunos aspectos de las actividades que realizan. Su Santidad, Francisco, agradeciendo este gesto de cordial cercanía, los anima a seguir transmitiendo la esperanza y la alegría de la fe a través de la belleza y profundidad de la poesía. Asimismo, les suplica que recen por él y por los frutos de su servicio al santo pueblo de Dios, al mismo tiempo que, invocando la protección maternal de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, les imparte de corazón la implorada bendición apostólica, que complacido hace extensiva a sus familias y demás seres queridos. Aprovecho la ocasión
para expresarles el testimonio de mi consideración y estima en Cristo. Y firma Monseñor Roberto Campisi, que es el asesor. El asesor. Del Papa. Pues Es no, una maravilla. pues contestación y todo. Sí. Contestación y además bien confirmada, porque francamente, Dios, el Dios de la tierra, es el Papa. Si es que no hay autoridad mayor. Me lo imagino leyendo poesía, fíjate, del Papa. Sí, ¿verdad? Estoy segura. Es que el Papa Francisco, tú te has dado cuenta que empatiza con todo. De hecho, cuando va, que se pasea por todas partes, Sí. lo ves que cuando ve algo va al caído, va, y eso todos los papas no lo han hecho. Todos no, yo creo que ninguno. Este Papa es que tiene, ¿sabes? La persona que empatiza tiene una calidad especial en su corazón. Yo creo que es lo más humano, la Tú empatía, empatizas. que no nos Tú falte eres nunca, muy por favor. Yo también lo soy. No vamos a echarnos flores, No, pero somos empáticas. Pero podemos, no Vamos. pasaría nada, ¿eh? De hecho, yo soy partidaria, ¿eh?, de que nos echemos flores y echaros flores de las cosas buenas que Venga. tengáis, así te lo digo. ¿Las palabras curan? Yo creo que sí. Las palabras son muy importantes, pero muy importantes. Una palabra dicha a tiempo, en el momento justo, te da la vida. Es que me gusta mucho porque yo creo que igual que hieren mucho las palabras, la poesía, es que, insisto en esto, es un arma de construcción masiva. Me gusta muchísimo la poesía, te lo dije en la conversación del otro día. Y hace ya un ratito que no nos lees nada. Ah, Así que yo creo que ya toca. bueno, ahora toca el mío. Perfecto, es que lo estoy deseando. Yo creo que en casa también, ¿eh? Vale. Así que ahora vamos a escuchar uno de sus poemas de Magda. Bien, este fue declamado por Adelina Carrillo en Dos Orillas Radio, Hola. que de vez en cuando allí dicen poemas míos. Recitan. Espera, se habrá perdido. No, está seguro. Vale. Este lo he titulado En algún lugar. En las horas de asueto y soledad consternada, busco la luz que alumbre la mirada. De los suspirares anclados a las quimeras del alma. La luz llega en forma de sombras y oscuridad, donde gaviotas de la noche sucumben en mi mente atribulada. Pensamiento inconformista que sabe a papel mojado. El dolor, un dolor agridulce, llena mis horas de estío. Busco la mirada del mar entre nubarrones, no encuentra la voz de mis latidos. En penumbra y lluvia y paraguas mojado, camino incierto persigo. Vislumbro una silueta emborronada, no se deja ver, algo en mis adentros se rasga como las nubes cruzadas por la lanza del rayo. Como la brisa suave que se torna un vendaval deshumanizado. Ante el dolor que provoca la furia justiciera del tiempo furioso. Me dejo llevar de la mirada que atrae la lejanía a mis ojos. Busco aquella casona vieja de recuerdos memorables, años luz en el tiempo, fuera una bella casa. El tiempo arrasa y condena a muerte, vuelve humo todo lo que alcanza su vorágine. El temido declive lleva zapatos rotos. Nadie se resiste a su aliento. Declinan las alas del tiempo que alejó la huella en algún lugar del infinito, desubicada, sin esperanza de un mañana. Madre mía. Es que quiero que es un privilegio, siempre lo digo, siempre que hemos tenido poesía en la tele, mantengo que son ratitos que son regalos. Sí. Así que qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias. Que no sea la última vez. Y también te digo que teniendo ahora mismo una Dalid de la poesía, alguien tan involucrada en un proyecto internacional de esta prestancia y de esta importancia, pues que tenemos aquí la Sala Naranja, que es un sitio que acoge recitales Qué de poesía maravilla. maravillosos y que, en fin, que está a vuestra disposición. Y que ojalá poesía, y ojalá un recital y podamos invitar a un grupo de personas que lo vivan en primera persona y además grabarlo y compartirlo desde la tele. Esto también te lo dejo aquí, que sería muy bonito que pasara. Maravilloso, yo no digo que no, vamos, esa oferta me parece un regalo. Porque un recital de poesía, ¿qué es para ti?
De esto hablamos el otro día. Yo te decía, no sabes lo que yo he disfrutado a lo largo de mi vida profesional, los recitales de poesía, que los he realizado en pubs, en lugares de cultura maravillosos, de todo tipo. Y reconozco que es de las cosas que más he disfrutado y que más me gustan y que cada vez se hacen menos, creo. No lo sé, o por lo menos yo hago cada vez menos. Pero te pregunto, ¿qué es para ti un recital? Para mí un recital es plasmar los sentimientos que llevas dentro y en ese recital, pues si a lo mejor el tema va de lo que vaya, pues dar lo máximo que llevas en tu corazón para dejarlo sentir en ese momento tan importante, donde todos los poetas se reúnen mostrando el alma, porque después de todo un poeta no escribe sin más, porque lo banal es muy fácil y es muy rápido y se nota que no se siente, pero todo lo que sale del corazón se ve, se nota, se muestra y llega. Lo bueno es que hace llegar, si no, no te llega. ¿Cómo te va a llegar algo que tú lo escribes por escribirlo? Totalmente. Es imposible. El otro día te comentaba, y lo hago públicamente también, que están ahora las sesiones de micro abierto que realiza el Casino de Novelda. Y yo creo que estos dos proyectos también podrían conectar de alguna manera y desde luego espero escucharte también en esas sesiones de micro abierto. En la próxima edición tengo que ponerte en conexión yo con el Casino rápidamente. A mí tendrás que decirme cuándo y cómo porque yo no me entero de nada. Tanto como que voy a pasar tu teléfono como que te voy a pasar el teléfono de Penélope y equipo, porque creo que puede ser una muy buena conexión, porque tus poemas tienen que ser recitados en tu ciudad y creo que es un entorno, es un lugar y es un día que es perfecto para eso, sí, la así verdad que me parece sí. Perfecto. Te voy a pedir uno más antes de despedirnos, ¿vale? Sí. Pero quiero recordarle a todo el mundo que se te puede seguir en redes sociales, hemos dado todas las páginas, ¿vale? Y todos esos lugares desde los que interactúas de una manera u otra, ¿vale? Sí. Desde el Rincón del Poeta, pero vamos a recordarlos todos también otra vez. Tinta Amor y Canela. ¿Cómo? Tinta Amor y Canela. Tinta Amor y Canela, me parece maravilloso. Es que hay muchos. En este tipo de eventos... Tinta Amor y Canela, es que me gusta mucho como concepto. Sí. También, es que hay muchos, son tantos. Mira, el primero que me ha salido. A ver. Tinta Amor y Canela, La voz de tus escritos, Gladys Vega Herrera, Amorfía Poética, que ya la tienes, El Rincón de la Poesía, Poetas Intergalácticos, no te olvides. Poetas Intergalácticos. Sí. Esto me gusta, puede ser además título de título de Antonio CD. Gaona Salinas, que es el líder héroe, que además es el que ha creado La Gaonesa, que es una estructura de poesía, es maravilloso. Qué chulo que además hayan retos, ¿vale? Sí, y que quieras seguir creciendo, el descubriendo grupo nuevas Dos maneras de Orillas escribir. Radio. Dos Orillas Radio. Que ahí es donde declaman poemas, que no los hacen todas las veces, porque habemos muchos, unas veces cogen de uno, y luego está Dos Orillas Radio, y a través de aquí hay otro que también se declaman ahí. Es que tengo tantos, nenas, es que de verdad es que son tantos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo se abre paso, la poesía a través de las redes sociales pues fíjate, también? te cuento, cuando yo estaba en el Rincón del Poeta, me parecía lo más. ¿Qué quiere decir lo más? Que como pasé de estar en casa, el llegar ahí fue lo que más me impactó. Cuando luego me daban peticiones para poder estar en otros eventos de poesía y en otros sitios para poder estar metida y declamar y escuchar y ver, yo no me atrevía, no es que no me atreviese, no me nacía, porque estaba contenta con lo que tenía, pero un buen día dije, Magda, ¿qué estás haciendo? La poesía abarca mucho y el mundo es muy grande y hay muchos que son de poetas internacionales, hay mucho, y yo, pues, oye, cuando más te estás dando a conocer, muchísimo mejor, porque yo a la vez conozco otros poetas de otros sitios, ¿sabes? De otros lugares. Y muy bien, ¿sabes? Qué maravilla. Pues por eso estoy hoy aquí, Magda, ¿vale? Porque me entusiasmó el otro día, estuvimos leyendo poemas, viendo que este movimiento, además de ámbito internacional, es potente. Y además llega esta propuesta de julio, de 3 días. Pero si, por ejemplo, hay alguien de nuestra ciudad que está escuchando, no sé, de la comarca, y quiere ir a escucharlo recitar, ¿esto será viable? ¿Va a haber un programa de actividades? Bueno, está todo muy medido, esto está como si fuesen los Oscars. No puedo contarte porque si esto sale antes de que suceda... Ya, pero me refiero que habrá que informar. No puedo contar ciertas cosas. Pues vuelves en julio a contarlo. Sí, pero sí que te tengo que decir que, a ver, hay muchas invitaciones ya y lo que quede,
Si tienen suerte los que vayan, podrán entrar. Vale. Si no, no será Pero va a estar a posible. tope. Va a ser, es que es internacional, es increíble. Calcula 20 países, rapsodas, poetas, gente que le encanta la poesía, en fin, todos los que somos generacionales del 23, todos. Pues mira lo que te digo, ojalá se frague una cosita así aquí en Novelda. sin ir más Estaría lejos. maravilloso, ¿verdad? Pues sí, ¿Has terminado ya? más o menos. ¿Hay algo de lo que no hayamos hablado que tengamos que comentar en esta primera, que no va a ser la última conexión con Magda? No, porque me lo dejaré para la próxima. Vale. Es que creo que vamos a pasar ratitos muy Es que no lo chulos. sé, ¿sabes? Bueno, te cuento. Sí. Este que he escrito, podía haberme leído alguno de aquí, podía haber leído alguno de aquí, Sí, bueno, pero aquí tengo la segunda antología, ¿eh? este es de mi corazón. Ujú. ¿Empiezo? Adelante. Es una chica genial. Es el título. Jamás se me pasó por la cabeza, yo, Magda Miralles Cazorla, entrevistada en Cable World por la mejor presentadora desde aquí a Barcelona. Se llama Maje, es una chica genial, simpática, todo derroche, atenta en todo momento, le sale así de natural. La muy jodía, además es guapa. Se dice que no se puede pedir peras al olmo. Me da que en esta ocasión puedo permitirme peras, albaricoques y un racimo de uvas de Novelda. Para entonar la sobremesa, un café calentito con pastas de té. Para rematar la jugada, una buena siesta sienta genial. Agradecida de tu cálida hospitalidad, por tu profesionalidad como presentadora y ser humano. Que es más importante que nada. Mi nota Maje para ti es un 11. ¡Te como! De verdad, jolín. ¡Buah! No sabes la ilusión que... Esto lo voy a querer por aquí cerca ¿Lo para quieres? releerlo de vez en cuando. Vale, pues a ver. No, pero ahora luego estudiamos. No me lo arranques de tu libreta, que Como eso, quieras. esas Como quieras. libretas luego a mí me parecen una cosa maravillosa. Vale. Que se atesoran. Pero eso me lo tienes que escribir, que me lo voy a poner en un marquito por aquí. Tuyo. O sea, me lo voy Me a ha salido marcar. de mi corazón. Esto va a estar aquí marcado en el plató, ya te lo digo. ¡Qué maravilla! Te lo agradezco de ¡Qué corazón. maravilla! No sabes la ilusión que me acaba de hacer, jolín. Ay, es que nos lo pasamos muy bien el otro día. Estuvimos hablando de es lo que poesía. siento. A mí me pareció que Magda es luz y creo que hace falta mucha luz Tú también. y mucha poesía en el mundo. Tú también. Tú eres luz. La llevas, la tienes. Es que no sé, la irradias. bonita eres. Porque tienes... Es que se te ve. Es que hay personas que es todo lo contrario. Pasas al lado de una persona y te coge hasta Ay, dolor sí. de barriga. Y hay otras que... Eso no. Hay energías, ¿eh? Sí. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. En Vuelve fin. pronto, mira que te digo, vuelve pronto. Necesitamos cariño. más poesía, necesitamos poesía en la tele. Vamos a darle forma, de alguna manera, a una sección, en fin, tiene que seguir fluyendo. Mira, hace años vi a Mario por la calle. Mi cabeza iba maquinando por lo que A tocaba... Mario, mi Mario, nuestro Mario. Nuestro Mario. Nuestro Mario, ¿vale? Sí, Presidente nuestro del Mario. Bueno, nuestro Mario mi Miralles. primo. Bueno, Que es prima además tuyo, sí. exacto. Y entonces me lo encuentro por la calle y le digo, Mario, quería comentarte una cosa. Estoy pensando que como tú sabes que a mí me gusta escribir, le dije, ¿qué te parece si voy a proponerte algo, a ver si te parece que es factible o no, poner una sección allí, en Cable World, aquí, en la cual se llame, por ejemplo, tardes de poesía, tardes de Me encanta. algo. Tardes de poesía, me parece Tardes de maravilla poesía, pura. para que ya no poetas, es que yo ya no quiero que sean poetas, pero personas que tengan cierta sensibilidad, Y que se hable y se recite. claro, me que gusta se mucho. pueda hablar y que se pueda comentar o que se pueda, no sé, que llegue al corazón y decir, hoy toca un poema que vaya dedicado a la paz o a la gente que vive en soledad o a la gente que tenga un algo que tenga su carga emocional. Me encanta. ¿Sabes? Vamos a darle forma a esto. Vamos a darle forma a esto porque me parece que a esto hay que darle forma. Tardes Bueno. de poesía, te lo recojo esto, ¿eh? El guante este está aquí. ¿Vale? ¿Nos vemos pronto? ¿Te parece que, yo qué sé, el mes que viene otra vez un ratico de tele? No, espera que cuando ya acabe ¿A la vuelta de el junio? evento,
¿no? A la vuelta. Es que claro, en julio entramos en fiestas, No, en no, agosto cuando no hay acabe, programa. por agosto septiembre, o así. En agosto no hay programa. En agosto aquí la Menda se va de vacaciones. Haces bien. En agosto tenemos pues lo que viene siendo los mejores momentos de todo el año, programación Vale, especial, fiestas de Sun Rock, cositas así de lo que vaya llegando y una desconexión Y de para esta el mes que señora que viene- la va necesitando ¿Y ya. para el ¿eh? mes que viene qué quieres? Yo creo que un poco más de poesía aquí. Y así... Pero que ya sea solo poesía. Poesía, y mira, yo te voy a traer, para el mes que viene vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a traer una colección de poemas, ¿vale? 3 o Vale. 4 por lo menos. Vale. Y yo te voy a traer uno de mis libros favoritos de poesía, de los que tengo en casa. Yo te decía que yo leo mucha poesía. A mí, de hecho, la poesía me salva. Hay fines de semana de estos, de vez en cuando, no, supongo que a ti también. O sea, yo soy una tía muy alegre, muy feliz, pero es verdad que hay veces, hay fines de semana, hay días, que caes, por lo que sea. Porque pasan cosas a tu alrededor, porque pasan cosas que no puedes evitar, por muchas cosas. Y caes. Y a mí me salva, real, muchas veces la poesía. Claro. Y concretamente algunos poetas. Y de hecho, estamos grabando esta entrevista, pues hace unos días, yo tuve un par de días así, muy feos. Y me fui a uno de mis poetas favoritos y estuve leyendo, escribí un poquillo, que yo no escribo bien, tampoco. Y Lo dudo. no, ya te digo yo que no. A mí escribir poesía me parece una de las cosas más... Por eso me gusta tanto, creo yo. Entonces, pues eso, estuve con... Y te voy a traer a ese poeta. Ah, muy bien. ¿Vale? Y además, y te voy a traer por una razón. Porque yo le descubrí en redes sociales. Y a través de redes sociales, quienes le seguíamos, le empujamos mucho para que publicara. Finalmente publicó Él ya no vive, eso le llevó por delante un cáncer. Ah, vale. Pero dejó una huella imborrable en muchas personas, en mí, desde luego. Así que vamos a hacer eso. Yo voy a aportar a nuestra conversación un poeta que a mí me ha salvado mucho, me inspira y me gusta muchísimo. Y tú vas a traer poesía, vamos a seguir hablando de lo que nos mueve y lo que nos inspira. Y yo creo que esto puede ser muy chulo, ¿te parece? Precioso. Sí, pero vale, sí, sí. Y de ahí perfecto. ya le damos forma a las tardes de poesía. Que esto va a ser, yo creo, que una de las novedades para la próxima temporada. Sí, Yo creo ¿no? que en septiembre empiezan las tardes de poesía. Qué Si tú bien. quieres, Habrá muchísima gente, ¿sabes? Vale. Que estará conforme con esto. y a la que habrá que ir trayendo para entrevistar. Claro. Perfecto. Buah, es que ahora mismo tengo la cabeza como que me hierve, ¿sabes? Todas estas ideas. Claro, claro. Gracias por todo lo compartido hoy en este tiempo de televisión, de gracias. verdad, tesoro mío. Ha sido un placer. Ha sido un gustazo, de verdad te lo digo. Gracias. Así que hasta dentro de unos días. Muy bien, guapa. Gracias. Gracias.